Lección 10. El sistema de Descartes. El idealismo requiere una forma de pensar que no es natural, sino que se forma. El idealismo es una actitud introvertida, una actitud que consiste en torcer la dirección de la atención y de la mirada, y en vez de pasarla sobre las cosas del mundo que nos rodea, hace un cuarto de conversión y recae sobre el yo mismo. El realismo es de las cosas hacia mí, la realidad primero, el conocimiento después. El idealismo es de mí hacia las cosas, la realidad como último escalón de una actividad del sujeto pensante. Al decir Descartes que los pensamientos existen, que los pensamientos no son otra cosa que yo pensando y que yo existo como pensante, lo que hace es introducir ingenuamente una nueva realidad descubierta en la realidad del pensamiento, del viejo concepto de la cosa. Considera Descartes que el pensamiento es una cosa, que yo soy una cosa que piensa y que no siento el menor reparo de decir incluso la palabra substancia. Soy una substancia pensante. En estas palabras, cosa que piensa, substancia pensante, olvida Descartes un residuo del viejo realismo, el cual considera todo ser bajo la especie de la cosa, bajo la especie de la substancia, como si no pudiera haber otro ser que el ser de la substancia, como si todo ser tuviera que ser substancia. El nuevo ser para el idealismo es el ser del pensamiento puro. En el cogito cartesiano ha quedado olvidado como ingenuamente introducida una noción, la noción de cosa, que procede del viejo realismo, y que queda incrustada en este nuevo objeto que es el pensamiento. Pero aparte de esta noción de cosa en sí, que queda olvidada en el seno mismo del yo pensante, es absolutamente indudable que las adquisiciones logradas por el idealismo representan una concepción del ser totalmente distinta de la concepción del ser de los realistas. Para los realistas, el ser de las cosas es, antes e independientemente de todo pensamiento, de cualquier pensamiento, pero es un ser inteligible. Es decir, que está ahí, que existe en sí mismo, independientemente de mí, pero que en todo momento puede llegar a ser conocido por mí. Puede ingresar en mi pensamiento, o dicho de otro modo, que la cosa existente en sí y por sí puede llegar a ser, es posiblemente contenido de pensamiento, es un contenido posible de pensamiento. Frente a esta concepción del ser, la del idealismo es radicalmente distinta, porque aun conservando la noción de cosa, si nos fijamos en qué es esta cosa pensante, el yo pensante, nos encontramos primero con que no puede decirse que sea inteligible, como decimos de las cosas en el realismo, sino que es inteligente. No es algo que entra a ser contenido de conciencia, sino conciencia continente. Si, pues, el ser de los realistas es un ser inteligible, el ser de los idealistas, el pensamiento puro, el yo pensante, es un ser inteligente, es un ser pensante, como que el acento, el subrayado, ha cambiado de sitio y en vez de recaer sobre el sujeto recae ahora sobre el acto del entendimiento, o el acto pensante, por medio del cual captamos el objeto. Y ahora el acento ha cambiado de sitio, y si ahora se eleva a la categoría de ser primario, su existencia primaria es ese ser inteligente. Ahora, va a resultar sin duda alguna que lo que para el realismo no era problema, tiene que convertirse ahora en problema para el idealismo. Para el realismo no era problema la existencia y la realidad de las cosas en el mundo, puesto que las consideraba como en sí mismas, inteligibles. Pero ahora que lo único que indudablemente existe es el yo pensante, y el yo pensante no puede funcionar, no puede pensar si no piensa algo, ese algo pensado por el yo pensante se transforma en un problema, porque ese algo pensado en el pensamiento y por el pensamiento, ¿existe o no existe? ¿Es meramente un término interno del pensamiento o señala una existencia en sí misma exterior y más allá del pensamiento? He aquí interrogaciones que el realismo no podría plantearse. El idealismo ahora, como quiera que ha hecho el ancla en el yo pensante, no puede salir del yo pensante para llegar a la realidad de las cosas, sin hacerlo de un modo metódico, cauteloso, y en suma, sin un esfuerzo especial por construir esa realidad, esa misma realidad. Ahora el idealismo tiene el problema de la duda de la existencia de las cosas pensadas. El realismo, la realidad es dada y pura, el idealismo es demostrada, deducido o construido.
Para resolver esto, Descartes inicia con un punto de partida que es una existencia, el yo, mi yo existo. Pero, ¿eso es lo único que existe? No, Descartes continúa distinguiendo los tipos de pensamientos. Pensamientos en los cuales yo veo, pensamientos donde lo pensado dentro del propio pensamiento está confuso, no están definidas las partes de dicho pensamiento, y pensamientos claros y distintos. Lo pensado en ello es perfectamente discernible de lo pensado en cualquier otro pensamiento. Lo pensado en ello está perfectamente dividido en sus elementos. Por ejemplo, uno puede dudar del sol. El mundo sensible se compone de pensamientos oscuros y confusos, pero al descomponer el sol en sus partes me puedo quedar con pensamientos claros y distintos. Por ejemplo, su geometría. El sol, pues, tiene forma de esfera. No hay garantía de que el objeto exista por más claro y distinto que sea. Para hacer válido este razonamiento, Descartes desarrolla el geniecillo maligno, una entidad todopoderosa que se empeña en engañarme. Me pone en la mente pensamientos de una claridad y de una sencillez, de una evidencia indubitable, y sin embargo son falsos. Claro que es una manera metafórica de hablar. Lo que quiere decir aquí Descartes es que un pensamiento no contiene nunca, en su estructura como pensamiento, ninguna garantía de que el objeto pensado corresponda a la realidad fuera del pensamiento. Entonces, se tiene que desarrollar un método para poder encontrar aquello que no sea dudable, es decir, la duda metódica. La duda metódica aparta de sí como dudoso todos los objetos y en cambio no considera como indudables más que los pensamientos, ya que los pensamientos están tan inmediatamente próximos a mí que se confunden con mi yo mismo. Entonces, ¿qué existe? Existen los pensamientos, no es otra cosa que yo pensando como ser pensante. Si aquí quedara la filosofía idealista, caería en el solipsismo. Existo yo y mis pensamientos, pero nada más. Pero he aquí que Descartes descubre entre los pensamientos claros y distintos un pensamiento, uno solo que por fortuna es el único que tiene en sí mismo la garantía de que el objeto pensado existe fuera del pensamiento, de modo que hay un pensamiento que se distingue de todos los demás pensamientos claros y distintos, en que contiene el que contiene en el pensamiento mismo es garantía de existencialidad de su objeto. Es Dios, Dios como único pensamiento que tiene garantía de existir, que es claro y distinto, y Descartes tiene tres demostraciones para la prueba de su existencia. Primero, la idea misma de Dios, puesto que no es posible tener esa idea tan enormemente superior a todo en cuanto nosotros somos en nuestra mente. Segunda, transposición de la prueba, que da Aristóteles. Yo existo, descubierto por centrarme solamente en mis pensamientos. Me descubro como yo pensaba, pero tengo una existencia cuyo fundamento no percibo, no veo. Yo existo con una existencia contingente. Al ser contingente, necesita de un fundamento, que al remontarse hacia atrás repetidas veces terminará por admitir la existencia de Dios. El argumento ontológico, que es el tercero, señala las características de la idea de Dios, en la cual, además de la idea, está la existencia. Dios es un ser perfecto, tiene todas las perfecciones. La existencia es una perfección, porque entre existir y no existir es mejor existir, por lo tanto Dios existe. Aunque en realidad la forma que Descartes formula la idea es la siguiente. En el pensamiento de la esencia del ser perfecto está contenida la existencia necesariamente, y está contenida la existencia como una de las notas que al mismo tiempo resulta ser nota del contenido del pensamiento y nota de la realidad objetiva del pensamiento. De todos los argumentos de los cuales Descartes confía, son el primero y el tercero, en el tercero sobre todo. Una vez confirmada la existencia de Dios, ya no hay posibilidad de suponer que un todopoderoso geniecillo maligno me engaña, porque Dios es garantía de que los objetos pensados por ideas claras y distintas son ideales, tienen realidad, es decir, que el mundo tiene realidad. El sistema de Descartes termina montado sobre tres substancias: el yo pensante o pensamiento, el alma, la extensión, el cuerpo y Dios. Dios, substancia creadora, y las otras dos substancias creadas, de modo que lo que se ha sacado del yo es un mundo de pura substancialidad geométrica. Ese mundo de una pura substancialidad geométrica es el mundo de la ciencia moderna.
La ciencia moderna parte también de ese pensamiento cartesiano. La idea de Descartes, que consiste en reducir lo confuso y oscuro a claro y distinto, es la idea que consiste en eliminar del universo la cualidad y no dejar estar más que la cantidad, y esa cantidad sometida a medición y a ley, tratada matemáticamente por los recursos de la geometría analítica, primero, luego el cálculo diferencial, después, luego el integral, y más adelante el cálculo de vectores. Descartes, con una cohesión sistemática plausible en sumo grado, pero excesiva, con una consecuencia que no deja la menor falla en la aplicación de sus principios, prosigue delante. Topa con el problema de la vida y lo resuelve mecanizando la vida. Para Descartes, los animales, los seres vivientes, son puros mecanismos y nada más que mecanismos. Pero entonces, el alma humana más allá de la vida, ¿qué es? Pues el hombre es mecanismos en todo lo que no es pensamiento puro, como cualquier animal, como este aparto. Pero tiene además pensamiento. Descartes reduce a pensamiento todas las vivencias de la psicología. Lo mismo que las ideas pueden ser claras o confusas, y hay que reducirlas confusas a claras, del mismo modo esas vivencias de la psicología que llamamos sentimientos, pasiones, emociones, toda la vida sentimental, todo lo que hay en nuestra alma que no sea puro pensar, es para Descartes también pensar, pero pensar confuso.